Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gusto y un privilegio, es un gozo. Nuevamente, gracias le doy a Dios por permitirme compartir con ustedes la prédica del Evangelio de Mateo, con ustedes la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios por usarme a mí, un siervo inútil, como instrumento útil para la gloria y la alabanza de su santo nombre. Le doy gracias a Dios por esconder un tesoro en vaso de barro, el cual soy, para que toda la gloria y la excelencia sea para Él. Y le doy gracias a Dios por su Espíritu Santo, porque sin Él en mí, verdaderamente el trabajo de la predicación sería completamente imposible e irrelevante. Así que le doy gracias a Dios por todo esto, a mi Dios Padre de Israel, a mi Dios Padre de mi Señor Jesús, mi Dios y mi Padre, en el nombre poderoso de Jesús, le doy gracias por todas estas cosas. Amén, amén. Y le pido, como siempre, que me asista con su Santo Espíritu para que sea Él ministrando a todo aquel que me escuche y me vea y crea por fe la palabra de Dios y obtenga gratuitamente salvación y vida eterna. Se lo pido todo al Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, ayer vimos la confesión de Pedro, o como yo lo titulé, la revelación del Padre, ¿ok? Vimos como Pedro declara algo que no se lo pudo haber revelado carne ni sangre. Recordemos que los israelitas, la pregunta de mi Señor Jesús a los discípulos fueron dos preguntas. Primeramente, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Explicamos el significado del Hijo del Hombre. Jesús hace referencia a Él mismo, tomando en cuenta la visión que tuvo Daniel en sus tiempos. Daniel 7, 13 y 14 nos narra esa visión del Hijo del Hombre, y cuando Dios Padre le da toda autoridad a Él, ¿verdad? Y los discípulos le responden, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, claro, por la forma de confrontar con el pecado, por la forma de predicarle a la gente. Otros dicen que eres Elías, seguramente porque el ministerio de mi Señor Jesús era un ministerio lleno de poder de Dios, por todos los milagros que Él había manifestado en medio del pueblo de Israel. Y otros dicen que Jeremías, claro, Jeremías, porque Jeremías insistía mucho a la gente que se volviera a Dios y hiciera lo bueno, tal cual lo hacía mi Señor Jesús. Entonces, por esos detalles, ellos lo comparaban con estos profetas. Ciertamente, lo comparaban con estos profetas, quedándose cortos. Él no era un simple profeta, él era el profeta anunciado por Moisés y por todos los profetas ampliamente. Él era el profeta de profetas. Entonces, bueno, luego Jesús le hace otra pregunta: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le responde: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y esa respuesta, hermanos y amigos, como les comenté, no la dijo Pedro porque él supiera mucho, porque él fuera muy sabio. No lo dijo Pedro porque él con sus ojos vio que Jesús era el Hijo de Dios, porque los milagros que Jesús había hecho no lo podían llevar a eso, a esa deducción, ¿verdad? A esa respuesta llena de verdad. Y mi Señor Jesús nos revela que Pedro dice esas palabras porque el Padre, el Espíritu Santo, se las dio a conocer. Gloria que vive por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, esto fue un poco en resumen lo que se dijo ayer. Si quieren ver el video completo y todo lo que se dijo aquí por mi canal,
por mi canal de YouTube El Rincón de Dios y por mi perfil de Facebook, por mi Facebook, lo pueden conseguir, ¿ok? El video se llama La Revelación del Padre, ¿ok? Gloria a Dios. Ahora vamos a entrar en la porción de la palabra del día de hoy. Desde entonces vamos a leer Juan capítulo 16, del 21 al 28, ¿ok? Dice así la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Ok? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, que eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. La parte muy importante, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué le aprovecha al hombre si ganare todo en el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre, versículo 27, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto, os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ok. Ok. Bueno, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios por su palabra. Que sea el Señor, mi Dios Todopoderoso, Dios y Padre de mi Señor Jesús, mi Dios y mi Padre, guiándome en esta predicación por medio de su Santo Espíritu, que sea llenando mi boca y que yo sea hablando solamente lo que está escrito y nada más. ¿Ok, hermanos? Porque así toda la gloria es para el Padre, y así Dios, por medio de su palabra, convence los corazones y los transforma. Amén, gloria a Dios. Se lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos. Vamos a comenzar como siempre, verso por verso, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios que mora en mí, discerniendo toda la palabra, ¿ok? Cada versículo, ¿ok? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a los discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ok. Ok, después de la declaración de Pedro, después de esa declaración llena de verdad, llena del Espíritu Santo, y declaración dada por la sabiduría de Dios, revelada por Dios a Pedro, ¿verdad? Esa gran verdad fue revelada por Dios a Pedro. Después de esa gran declaración, que el Señor Jesús prohibió que ellos divulgaran esa verdad, porque le dijo a ellos, a sus apóstoles, que no dijeran nada que no dijeran que Él era el Cristo. Se lo prohibió rotundamente, ¿verdad? Después de eso,
Desde aquel momento Jesús empezó a declarar que le era necesario morir, empezó a declarar que él tenía que ir a Jerusalén y padecer ante los ancianos y ante los gobernantes y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces la palabra importante aquí, en este versículo 21, la palabra que tenemos que enfocarnos aquí, es que le era necesario. Una cosa cuando es necesaria, hay que hacerla así porque si, por ejemplo, si yo tengo un hijo y yo quiero que él aprenda, es necesario que yo lo lleve al colegio, ¿verdad? ¿Cierto? Algo necesario, quiero que entienda que algo necesario, no todas las veces para la persona es algo bueno. Le voy a dar un ejemplo. Obviamente hay que trabajar para poder vivir, ¿verdad? Pero si yo tengo un trabajo, por ejemplo, que me pagan, no sé, $80 mensual y trabajo 12 horas, entonces yo no hago ese trabajo precisamente porque a mí me guste o porque a mí me agrade, sino que es necesario porque, por ejemplo, yo tengo una familia que mantener, dando un ejemplo, pues. Las cosas necesarias no se pueden dejar de hacer. O sea, lo que quiero que entienda es que cuando mi Señor Jesús dice que le era necesario ir y padecer ante los ancianos de Israel y ante los gobernantes y ser muerto y resucitar hasta el tercer día, era algo que no era opcional, era algo que él no podía evitar, siendo él el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él no podía evitar que le pasara eso. ¿Sí me entienden lo que quiero decir con que es importante aquí la palabra necesario? Cristo, el Hijo de Dios viviente, es que resucitó a Lázaro después de estar 3 días muerto. Es que curó, por ejemplo, una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre. El que curó el que sanó a un endemoniado que estaba mudo y sordo. Él está diciendo, es necesario que yo pase por este proceso, es necesario que yo vaya a Jerusalén, que compadezca ante los ancianos, que compadezca ante los gobernantes, y que muera y el tercer día resucite. Era algo, hermanos y amigos, que Jesús, aunque quisiera evitar, él no iba a poder hacerlo. Le era necesario. ¿Y por qué le era necesario? Porque era la voluntad de Dios, hermano. O sea, recordemos que Jesús no vino por sí mismo. Es decir, no fue que Jesús decidió, no, yo vengo, yo voy a la tierra, yo lo salvo. No, fue voluntad del Padre. Yo no vengo por mí mismo, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Y en esa voluntad de Dios estaba que su Hijo Jesús, que su Hijo amado, se sacrificara por el bien de todos nosotros, por el bien de su pueblo, para salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, por eso le era necesario. Por eso cuando él ora al Padre, Padre, si puedes pasar este trago amargo de mí, pásalo, porque tú todo lo puedes, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces, Dios contestó esa oración de Jesús, ¿o no la contestó? Bueno, Dios la contestó. ¿Y cómo la contestó? Dijo, sí, está bien, hijo. Se hará mi voluntad, se hará como tú dices. No se hará lo que tú quieres, sino mi voluntad.
has orado bien, hijo mío. Se va a hacer como yo lo he establecido. ¿Ok? Esa era la voluntad del Padre y los propósitos de Dios son indetenibles. ¿Ok? Tanto así, hermanos y amigos, que en Isaías 53, 750 años, más o menos, antes de Cristo, el profeta Isaías describe en Isaías 53 los sufrimientos de Cristo, o los sufrimientos o los padecimientos del siervo sufriente. Molido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Lo tuvimos por herido, por azotado de Dios. Entonces, parafraseando un poco el texto, ¿verdad? Entonces ya Dios había establecido que su Hijo amado, que el Mesías, que su enviado, que su ungido tenía que pasar por todo eso. Era necesario para llevar a muchos hijos de Dios a la gloria. Para llevar a mucho pueblo de Dios a la gloria. Le era necesario padecer todas estas cosas. Era algo que mi Señor Jesús no podía evitar. Y era algo que Él estaba espiritualmente preparado para llevar a cabo. Pero era algo que, como Él estaba en carne, ¿verdad? Como Él era un hombre, 100% hombre, era algo que, aunque Él estaba preparado espiritualmente para llevar a cabo la voluntad del Padre, era algo que su cuerpo terrenal temía. Y por eso Él le dice al Padre: Padre, hágase tu voluntad, no la mía, ¿ok? Porque su cuerpo terrenal, este cuerpo físico, que Él sabía que era débil, que Él sabía que iba a sufrir, ese cuerpo era el que tenía miedo de experimentar los sufrimientos de la cruz. Mas él espiritualmente estaba más que capacitado para llevar la obra del Padre a cabo, ¿ok? Recordemos que mi Señor Jesús es la palabra encarnada de Dios, es el verbo, es el logos. Y la palabra de Dios siempre cumple con toda la voluntad de Dios. Por eso que Dios dice que Él es mi Hijo amado en el cual tengo toda mi complacencia. ¿Por qué? Porque Jesús siempre hace todo lo que le agrada a Dios. Y por eso que la Escritura dice que Dios padeció hasta lo sumo. Padeció hasta la muerte, y muerte en la cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y confesará que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, eso era necesario. Cristo no podía evitar, como Él mismo le dice a Pedro: ¿acaso la copa que el Padre me ha dado a beber yo no la voy a beber? ¿Acaso lo que el Padre me ha dado a hacer yo no lo voy a hacer? ¿Acaso no lo haré, Pedro? Creo que le dice a Pedro. Creo que en el Evangelio de Juan, Él se lo dice a Pedro, o a sus apóstoles, no recuerdo si a todos o a Pedro específicamente, pero Él le dice: ¿acaso la copa que el Padre me ha dado a beber no la de beber? ¿Y cuál era la copa que el Padre le había dado a beber a Cristo? La copa de la ira de Dios. La copa de la ira de Dios. Era necesario que Cristo, por ti y por mí, pecadores que merecemos el infierno, que merecemos estar en la quinta paila. Sí, tú y yo merecemos estar en la quinta paila. O en la sexta, otra vez en la séptima. La cuestión es, hermanos y amigos, que era necesario que Cristo padeciera todo eso para que la ira de Dios por nuestros pecados no viniera sobre nosotros, sino que viniera sobre Él. Por eso que Isaías 53 dice, volviendo a Isaías 53, dice:
lo tuvimos por azotado, por herido de Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Fíjense bien, ¿quién hirió al Hijo? El Padre. El Padre, ¿a través de quién? De los romanos. De la maldad, el Padre organizó todo para que por medio de la maldad de su pueblo y por medio de los gentiles, ¿verdad?, el Hijo recibiera su justa y santa ira para que tú y yo nunca jamás de la vida la experimentemos, ¿ok? Entonces, le era necesario a Cristo padecer todas estas cosas. Ser juzgado por los ancianos, por los gobernantes y ser entregado a muerte por su pueblo, a un pueblo pagano, y resucitar al tercer día. Era necesario, porque si eso no hubiera pasado, tú y yo seguiríamos ahorita muertos en delitos y pecados. Tú y yo fuéramos muertos vivientes, literalmente hablando. Bueno, no literalmente hablando, pero ustedes me entienden. No seríamos muertos como los de la película, pero seríamos muertos, estaríamos muertos en vida. Tendríamos vida porque nos podíamos ver, pero para con Dios siempre estaríamos muertos. Entonces, bueno, ustedes me entienden. Entonces, ese era el asunto. Era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas que le está diciendo a sus discípulos, y ya él lo sabía, porque el Padre lo había preparado a él desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra que Cristo es el Cordero inmolado por Dios, es decir, preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para dar su vida en rescate por muchos, para sustituirnos en la cruz del Calvario. Y Él se manifestó en el tiempo de los apóstoles, o en el tiempo que Él estuvo según la carne, por amor a nosotros, aquellos que venían a salvar, a rescatar. Entonces era necesario, no podía evitarse, no podía posponerse, no podía dejar de cumplirse lo que estaba escrito del Mesías, porque era la única forma de reconciliar al hombre con Dios. La cruz fue el puente que nos unió a Dios. La cruz, digámoslo así, Cristo es esa escalera al cielo que unió el cielo y la tierra. Entonces era necesario que Él muriera por nuestros pecados, pero no solamente que muriera, sino que al tercer día resucitara con poder y gloria, venciendo la muerte y exponiendo públicamente a Satanás y a sus ángeles, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Amén. Entonces, bueno, por eso mi Señor Jesús dice, la palabra me es necesario para llevar muchos hijos a mi Padre, me es necesario para cumplir la Escritura, me es necesario para hacer la voluntad de Dios, me es necesario para vencer y destruir, para vencer al diablo y destruir el imperio de la muerte que Él tiene establecido. Es necesario que yo muera y resucite para que todas estas cosas acontezcan, para que Dios satisfaga su justicia. Me es necesario también padecer todas estas cosas, ¿ok? Entonces, bueno, era necesario, era inevitable, porque era la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios. Entonces, cuidado con eso. A veces los hijos de Dios podemos pasar por situaciones adversas y no entendemos por qué o por qué razón no está pasando esto. Tal vez somos buenos hijos de Dios y le servimos en nuestras iglesias y bueno, nos pasan situaciones malas o cosas malas y no entendemos por qué. Pero recuerden que a los que aman a Dios todas las cosas le van para bien. Recuerden que Dios no va a permitir que algo que venga sobre nuestra vida nos sobrepase. Dios, juntamente con la tentación, con el problema, nos va a dar la salida. Recuerden que Dios obra a través, si es necesario, de la maldad de los hombres,
Si es necesario, Dios obra a través de las maquinaciones del mismo diablo para hacer su voluntad, como lo hizo en el caso de mi Señor Jesús. Él obró a través de la maldad de los judíos, él obró a través de la maldad de los romanos. ¿Para qué? Para hacer su voluntad y que Jesús llegara a la cruz para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Entonces, Dios tiene control, hermano. Dios está en su trono de gloria y Él puede obrar hasta en los momentos que nosotros vemos que no hay salida. Él puede obrar para hacer que eso malo que nos viene encima se torne para nuestra bendición y para nuestro bien. Amén. Entonces, muy importante, hermano, que era necesario que Jesús padeciera todo eso. No era una posibilidad, no era tal vez lo puedo hacer, no era, no Padre, pero es que yo no quiero, no. Era necesario que Él padeciera, Él lo sabía, así que Él se encomendaba al Padre y el Padre lo fortalecía. Amén. A su nombre, gloria, ¿ok? Entonces, versículo 22. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Fíjense bien, Pedro, que era siempre, digamos, el más, ¿cómo lo llamaría? Siempre me cuesta esa palabra, hermano. Me la voy a aprender. Era el más impetuoso, el que siempre respondía. ¿Me entiendes? Era el más impulsivo. El más impulsivo, impetuoso, ¿verdad? Y él le sale y le dice a mi Señor: Señor, fíjese lo que le dice. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, que ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Entonces Pedro, reprendiendo a mi Señor Jesús, es decir, digamos, no reprendiendo de regañándolo, pero sí contradiciéndolo lo que mi Señor Jesús estaba diciendo, que le era necesario que pasara por todo eso. Él lo estaba contradiciendo y él le decía: no, Señor, ten compasión de ti, que Dios no permita que eso se acontezca, que eso nunca te acontezca. Fíjense bien, la declaración de Pedro, contraria a la voluntad de Dios, contraria a los planes de Dios, contraria al propósito de Dios para salvar a su pueblo, contraria al plan de salvación. Tenemos que entender eso. Lo que Pedro dijo, humanamente hablando, suena muy bonito. Lo que Pedro dijo, humanamente hablando, suena muy bonito. Señor, no digas eso, ten compasión de ti, que eso no te acontezca. Señor, eso suena muy bonito. Eso suena hermoso. Uno podía decir: wow, pero sí que quería al Maestro, sí que quería a nuestro Señor, sí que quería al Hijo de Dios, sí que quería a nuestro Salvador. Pero eso no es lo que vio Jesús. Lo que vio Jesús fue que Pedro se estaba oponiendo a la voluntad de Dios. Se estaba oponiendo al plan de Dios, se estaba oponiendo al propósito de Dios, se estaba oponiendo a que Dios salvara a su pueblo. Él se estaba oponiendo a la voluntad de Dios, diciendo estas cosas. Por esa razón, fíjese cómo le responde mi Señor. Y vamos a ver quién está moviendo a Pedro a decir estas cosas. Vamos a ver. Muy importante. Pero volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no ves las cosas, porque
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, en las de los hombres. Increíble. Pedro le está diciendo aparentemente o humanamente algo bueno a mi Señor Jesús, como que, Señor, no, ten compasión en ti, no permita que eso acontezca, ¿verdad? Y Jesús lo reprendió. Jesús reprendió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no ve las cosas como la ve Dios, porque no pone la mira, los ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Satanás estaba obrando o estaba moviendo a Pedro para que él dijera eso. Por eso es que las palabras de Pedro se oponían rotundamente al plan de Dios. Satanás, ¿qué significa Satanás? Opositor. Por eso es que las palabras de Pedro se estaban oponiendo rotundamente al plan de Dios. Rotundamente, no es que porque mi Señor Jesús dijo que Él era necesario porque era la voluntad del Padre para salvar a su pueblo, para satisfacer su justicia, para llevar muchos hijos a la gloria, para reconciliar al hombre. Entonces, Satanás inspiró a Pedro o movió a Pedro a oponerse a la voluntad de Dios, a oponerse a lo que Dios, al plan de salvación, a oponerse al propósito de Dios para su Hijo amado. Hermanos y amigos, para mí, aquí no lo dice exactamente así, explícitamente, literalmente hablando no lo dice, pero por eso lo digo, para mí, en mi opinión personal, esta fue otra tentación de Satanás a mi Señor Jesús. Ustedes se acuerdan que ya Satanás lo había tentado en el desierto 3 veces, con lo cual mi Señor Jesús lo venció con la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Bueno, para mí esta fue la 4ª vez que Satanás tentó a mi Señor Jesús, y lo tentó a través de un apóstol, lo tentó a través de Cefas, de Pedro, ¿ok? El mismo que había sido inspirado por Dios, al mismo que se le había dado la revelación de decirle, para que él dijera, tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ese mismo Pedro fue el medio por el cual Satanás quiso tentar a mi Señor. Pero como mi Señor Jesús lo conoce todo, Él lo sabe todo, Él es Dios, Él es el único Dios vivo y verdadero, Él sabía qué había detrás de las palabras de Pedro. Mejor dicho, Él sabía quién estaba detrás de las palabras de Pedro, y a Él lo reprende. No reprendió a Pedro, fue a Satanás, que estaba intentando nuevamente tentarlo a través de sus discípulos. Gloria a Dios, porque mi Señor Jesús es Dios. Él se dio cuenta que allí estaba operando, era Satanás. Allí estaba operando, era Él. Porque Satanás, pone su mira en las cosas del hombre, mas no en las cosas de Dios. Entonces, bueno, Jesús reprende a Pedro severamente por eso, hermano, porque la voluntad de Dios se tiene que cumplir, se tiene que llevar a cabo, se tiene que ejecutar. El plan de Dios no va a fracasar. El plan de Dios no planea nada y lo deja a la mitad. Dios no planea nada y decide después dejarlo botado. No. Dios lo que habla, lo ejecuta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
lo que Él dijo lo hará, lo que Él habló lo llevará a cabo, lo ejecutará. Entonces, hermanos y amigos, por esta razón Pedro es reprendido fuertemente por el Señor. Bueno, Pedro no, el Espíritu que estaba hablando a través de Pedro. Satanás fue reprendido, Satanás, padre de toda mentira, Satanás, el opositor de Dios. Él fue reprendido. Pedro, yo me imagino que Pedro quedaría asombrado. Pero Señor, ¿qué he hecho yo? Bueno, vos no sabés lo que pasó, pero Satanás te acaba de usar a ti para tentar a mí, así que yo lo acabo de reprender. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. ¿Ok? Entonces, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos y amigos, esta palabra es una perla que está aquí en las Escrituras. El Espíritu Santo inspiró a Mateo a colocarla ahí mismo donde la estamos leyendo, porque es tremenda. Mi Señor Jesús está diciendo que a Él es necesario morir en Jerusalén a manos de los ancianos, a manos de los paganos, a manos de Israel, ¿verdad? Y resucitar al tercer día. O sea, mi Señor Jesús está diciendo, es necesario que yo me niegue a mí mismo. O sea, es necesario que aunque yo no quiera ir, porque, claro, mi Señor Jesús humanamente, o sea, en carne, este cuerpo no quería experimentar ese dolor. Por eso Él le oró al Padre. Él está diciendo, aunque yo no quiera ir, es necesario que yo me niegue a mí mismo. Es necesario que yo haga lo que no quiero hacer. Pero es necesario porque es la voluntad del Padre para la salvación de muchos, ¿ok? Y para gloria mía también es necesario. Entonces, fíjense lo bueno que es este versículo, lo bello que es cuando dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Claro, es algo que yo siempre resalto de mi Señor Jesús, que Él no dice nada que Él no pueda llevar a cabo o poner en práctica. Él siempre nos da el ejemplo de lo que Él dice. Entonces, cuando Él dice que es necesario ir para un lugar que no quiere ir y sufrir una muerte que no quiere sufrir, cuando es necesario que Él haga eso y Él lo hace, aunque Él no quiera, ¿qué está haciendo, hermano? Está negándose a sí mismo. El Señor Jesús es el primero que se negó a sí mismo. Él se negó desde el momento que Él, mira, hermano, mi Señor Jesús se está negando a sí mismo, o se negó a sí mismo, mejor dicho, desde el momento que decidió venir a la tierra en forma de hombre, desde el momento que Él encarnó, desde el momento que Él nació como un bebé en un pesebre o en un sucó. Desde el momento en que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de hombre como un siervo y sufriendo la muerte en la cruz, repetí una vez muerte, y sufriendo la muerte y muerte de cruz, Él se está negando a sí mismo, hermano, porque Él de Él es la gloria, de Él es el poder, de Él es la fortaleza, hermano, de Él es la eternidad. Entonces, de este momento, Él se está negando a sí mismo. Y aquí, yendo a la cruz a morir por pecadores, Él se está negando. ¿Qué quiere decir negar? Que Él no se está considerando a sí mismo. Él no está tomando en cuenta su voluntad. Él no está tomando en cuenta su bienestar. Él no está tomando en cuenta su sufrimiento.
Él no se está tomando en cuenta para nada. Él se está negando. Y mi Señor Jesús es el mejor ejemplo de eso. Porque si él hubiera querido, se hubiera quedado en su trono. Igualito hubiera sido el Rey de Gloria. Pero desde que él le bajó y tomó forma de hombre, hermano, él se está negando. Y aquí, yendo como cordero al matadero, él se está negando, hermano. Él se está negando a sí mismo lo que él merece. Él se está negando todo lo que él merece por personas que no lo merecíamos. Él se está negando por hacer la voluntad de Dios. Él se está negando a sí mismo, hermano. Y eso tenemos que aprenderlo de nuestro Señor y Salvador, que gloria a Dios nunca dijo nada que él no hiciera, ¿ok? Todo lo que mi Señor Jesús dice en su palabra, él lo lleva a cabo y de todo nos da ejemplo. El mejor ejemplo de negarse uno mismo es Cristo, es mi Señor Jesucristo. Él pudo haber sido el rey de Israel en su primera venida. Los israelitas lo quisieron volver rey, pero él se negó. Pero él pudo ser rico en esta tierra, sí, pero él se negó. Él se negó todo lo que él merece y todo lo que él es. O sea, él se negó para hacer la voluntad del Padre. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno me quiere seguir a mí, primero aprenda de mí y niegues a sí mismo como yo me estoy negando, ¿verdad? Asimismo, tome su cruz y síganme. Y el Señor Jesús se negó a sí mismo y tomó su cruz. Pero quiero aclarar algo, la cruz no era de Cristo. La cruz se la dio Dios a él. Pero esa cruz era de nosotros. Él tomó nuestra cruz, cargó con nuestras rebeliones, tomó nuestra culpa y la llevó al Calvario. Pero Él cargó con nuestra cruz, ¿ok? Amén. Entonces, Él dice, el que quiera venir en pos de mí, niegas a sí mismo, es decir, ya no vivimos nosotros, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se sacrificó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, ya no importa lo que yo piense, no importa lo que yo quiera, no importa si yo creo que eso que me está pidiendo hacer Dios es muy fuerte. No importa nada, lo que importa es lo que Dios me ha dicho que haga. Por eso voy a vivir, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. De eso vivirá el hombre. Entonces, Él no está pidiendo ese tipo de compromiso. Si me quieren seguir, niéguese a sí mismo, como yo me negué para hacer la voluntad del Padre. Ustedes se tienen que negar para hacer mi voluntad. ¿Y cuál es la cruz que nosotros vamos a cargar? Los sufrimientos que padezcamos por causa de la voluntad de Dios. La cruz de cada cristiano pueden verla como los procesos que tenemos que llevar o que vivir o con las luchas que tenemos que afrontar por hacer la voluntad de Dios. Esa es nuestra cruz. La cruz de Cristo que se la dio el Padre, ¿cuál fue? Bueno, cargar nuestros pecados hasta el Calvario y morir por ello, ¿verdad? Esa cruz, esa aflicción le fue dada por el Padre para que Él hiciera la voluntad del Padre, ¿verdad? Bueno, nuestra cruz son los sufrimientos y los procesos que vamos a tener en Cristo para hacer la voluntad del Dios que lo envió. Amén, gloria a Dios. Esa es la cruz de cada creyente. Cada creyente carga con su cruz, con la cruz que Cristo le ha dado a llevar. Con la cruz que tenemos que llevar hasta el final, abrazados a ella, no soltarla, no rendirnos, porque es una cruz que nos ha dado Dios para nuestra gloria. Es una cruz que Dios ha puesto allí para que nosotros con su fuerza la podamos sobrellevar y nos lleve a la gloria, hermano. Cristo Jesús está con su pueblo y su pueblo
no va a ser vencido, como vimos ayer. Mientras mi iglesia permanezca en pie, las puertas del Hades no prevalecerán, gloria a Dios. Entonces la cruz significa eso, significa los procesos, significa las aflicciones que vamos a tener que sobrellevar, que cargar, que aguantar para hacer la voluntad de Dios. Como Cristo aguantó los latigazos, aguantó los escupitajos, aguantó la burla, la blasfemia, los golpes, y todo eso por hacer la voluntad de Dios. Para llevar ¿qué? Nuestra cruz. Bueno, nosotros para hacer la voluntad del Hijo, nosotros para hacer la voluntad del Hijo de Dios, vamos a tener que llevar la cruz. Vamos a tener que pasar por sufrimiento. Vamos a tener que pasar por sufrimiento por causa del reino de los cielos, por causa del Evangelio, por causa del Señor que nos envió. Y esa es la cruz del creyente. Ok, hermano. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Amén. Por eso Pablo lo dice, es necesario a través de mucha tribulación entrar en el reino de Dios. La cruz es eso, las tribulaciones, los problemas, las luchas que vamos a tener para hacer la voluntad de Dios, para llevar a cabo lo que Dios quiere que hagamos aquí en la tierra. Esa va a ser la cruz que vamos a tener que cargar. Pero Cristo nos la va a ayudar a cargar. Cuando Cristo dice soportar las cargas los unos con los otros para que así cumpláis la ley de Cristo. ¿Cuál es la carga? ¿Cuál es la cruz? Los sufrimientos como cristianos, hermano. Y Cristo dice soportar la carga los unos de los otros. Pero Cristo, como siempre, y como no me canso de repetirlo, y no me cansaré de repetirlo hasta que Cristo venga o hasta que yo parta con Él, ¿verdad? Cristo siempre dio el ejemplo. Cristo cargó con nuestra carga, cargó con nuestra cruz. Y así Él nos manda a que sobrellevemos los sufrimientos los unos con los otros, para que así cumplamos la ley que Él nos mostró allí en la cruz. Amén, gloria a Dios. La ley de negarse a uno mismo para el beneficio ajeno, porque eso también, yendo un poco atrás con lo de negarse a sí mismo, ¿verdad? También es negarse a sí mismo, es negarse su propio bienestar por el bienestar del prójimo. Y eso también cabe allí, ¿ok? Gloria a Dios. Entonces, bueno, gloria a Dios, sabemos que tenemos que negarnos a nosotros mismos para hacerle bien a otros y hacer la voluntad de Dios, ¿ok? Cargando con nuestra cruz, cargando con lo que nos aflige, cargando con las luchas, sobrellevando nuestras luchas, nuestras cargas por causa del Evangelio, para así cumplir la ley de Cristo, como bien lo dice Cristo, Pablo, ¿verdad? ¿Ok? Hay algo muy interesante, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que quiera, el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Es decir, ¿qué quiere decir mi Señor con todo el que quiera salvar su vida la perderá? Él viene diciendo que el que quiera seguirlo, cargue con su cruz, nieguese a sí mismo, cargue con su cruz y siga, ¿verdad? Ya lo mismo. Y después dice, el que quiera, porque el que quiera guardar su vida la perderá. Ok. La razón por la que Jesús dijo eso, por eso que dice porque, la razón por la que Jesús dijo esto, es porque si yo quiero guardar mi vida terrenal, yo voy a perder mi vida con Dios. Es decir, si yo quiero guardar o salvaguardar mi vida aquí en la tierra, si yo quiero, si yo quiero mantener mi vida intacta aquí en la tierra, si yo pongo mi vida por encima de la voluntad de Dios, puede que yo
puede que yo conserve mi vida terrenal, pero mi vida espiritual yo la voy a perder. Si yo quiero conservar mi vida, si yo quiero conservar mi vida por encima de cumplir la voluntad de Dios, entonces yo no la voy a conservar, yo la voy a perder. Yo voy a conservar mi vida terrenal por un tiempo, porque la vida terrenal tarde o temprano se acaba. O sea, si Dios me dice a mí, un ejemplo, Dirvani, ve a predicar en Corea del Norte, creo que es que no. Ve a predicar en Corea del Norte. Dirvani, predica en Corea del Norte, ve para Corea del Norte y evangeliza a esa gente, porque está toda perdida. Y yo digo, bueno, Señor, pero es que allá la gente mata a los cristianos. El Señor me dice, Dirvani, anda para allá y predica con él. Si yo no hago eso, yo voy a conservar mi vida terrenal. Yo voy a conservar mi vida terrenal. Entonces dirán, bueno, pero tú no haces eso y tú conservas tu vida terrenal. Sí, la terrenal la voy a conservar por poco tiempo, porque igualito me voy a morir. Pero la espiritual, pero voy a quedar muerto para el Señor. Ese es el asunto. Si yo quiero retener mi vida aquí, si yo quiero que nada me pase, si yo quiero caerle bien al mundo, si yo quiero agradarle al mundo antes que Dios y hacer mi voluntad y poner mi voluntad por encima de la voluntad del Padre que me envió, entonces yo voy a perder mi vida, no la voy a ganar. Voy a tener vida temporal, porque el cuerpo se va a enfermar, el cuerpo se puede accidentar y morir y ya, deja de funcionar. Pero la vida eterna, la vida que me da Dios, yo no la voy a obtener si yo pongo mi vida por encima de la voluntad de Dios. ¿Entiende lo que le quiere decir? ¿Entiende lo que quiero decir, no? En cambio, fíjense bien, como un contraste, ¿verdad? En cambio, fíjense bien lo que dice aquí. Y todo el que la pierda, y todo el que pierda su vida, por causa de mí la hallará. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Supongamos que yo diga, que el Señor me diga a mí, Iván, ve a Corea del Sur, ve a Corea del Norte, y predica mi evangelio, y yo obedezca, y yo muera. Yo no perdí la vida, hermano, yo la gané, porque la perdí por hacer la voluntad de Dios. Y por eso voy a tener como recompensa nada más ni nada menos que la vida eterna, hermano. La vida eterna, yo no perdí nada y lo gané todo. En cambio, si yo quiero retener esta vida terrenal y por temor a la muerte y por temor al sufrimiento, yo digo, no, Señor, yo no voy para Corea del Norte. Está bien, yo voy a conservar la vida terrenal un tiempo más, pero la vida eterna la voy a perder. Entonces, ese es el punto. La vida eterna, si nos esforzamos por salvaguardar la vida terrenal, si nos esforzamos por poner nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios, por poner mis deseos, mis sentimientos, mis deseos sobre la voluntad de Dios, el anhelo de Dios, el propósito de Dios para mi vida, yo la voy a perder. En cambio, si por causa de la voluntad de Dios, como está haciendo mi Señor Jesús en este texto, si por causa de la voluntad de Dios, mi Señor Jesús va y muere en la cruz, ¿qué le pasó a mi Señor Jesús? Dios lo glorificó, perdió la vida, no la perdió, la ganó. Si ven el punto, si por causa de la voluntad de Dios nosotros perdemos la vida, el cristiano pierde la vida, es ganancia, hermano. No estamos perdiendo nada, es ganancia.
¿El cristiano gana o gana? El verdadero hijo de Dios o gana o gana. El verdadero hijo de Dios gana perdiendo. El que quiera guardar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. El verdadero hijo de Dios gana aun cuando pierda, hermano. Ante los ojos del mundo gentil, Cristo perdió en la cruz. Muchos decían, hasta esta persona salvó y él no se puede salvar. El ladrón le decía, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. El ladrón, el impenitente, ¿verdad? Pero Cristo no perdió. Cristo ganó, Cristo triunfó. Cristo ganó perdiendo. El cristiano es alguien que gana hasta cuando aparentemente pierde. Entonces, gloria a Dios, hermano. Por eso que quiera guardar su vida la perderá, pero que la pierde por causa de nuestro Señor y de la voluntad de Dios que lo envió, la hallará. Por eso los apóstoles perdieron. No, todos los apóstoles, la mayoría, murieron martirizados. Y ellos no perdieron la vida, ellos la ganaron. Gloria a Dios, pero no ganaron la vida temporal, ganaron la eterna, el galardón de Dios. Gloria a Dios, todos murieron casi más, la mayoría murieron martirizados, ¿verdad? Tenemos el caso de Esteban, el primer mártir, murió lapidado. El caso de Pablo, murió degollado. Y ellos no quisieron salvarlo. Si Pablo hubiera querido, no hubiera ido a... No recuerdo en qué ciudad fue que lo ejecutaron, no sé si fue en Roma. Pero si Pablo hubiera querido, no hubiera ido a Roma. O si Pedro hubiera querido, no hubiera muerto crucificado. Pero no, ellos desecharon su vida, tuvieron por poco su vida por tener el galardón de Cristo, por tener a Cristo, por tener la vida eterna, hermano. Amén. Ellos no lo usaron a dar su vida para obtener a Cristo y algo mejor. Amén. Leí. Para obtener a Cristo y la vida que procede de Él, que es la vida eterna. Gloria a Dios. Entonces a eso se refiere. Porque ¿qué le aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Claro, hermano. Porque supongamos, le voy a poner este ejemplo. Supongamos que el apóstol Pablo hubiera sido, no sé, un profeta de la prosperidad, un evangelista de la prosperidad. El apóstol Pablo era un hombre muy estudiado, muy letrado, ¿verdad? El apóstol Pablo pudo haber dicho, pero ¿para qué voy a estar predicando? Yo sí. Pudo haber dicho, no, yo voy a sacarle cobre a la revelación de Cristo. Yo voy y el apóstol Pablo pudo haber sido un hombre famoso y ser rico, como los profetas de ahora, que son ricos, famosos. Por eso, ¿qué le aprovecha al hombre ganar el mundo? O sea, ¿qué le aprovecha? Bueno, puso un mal ejemplo, porque el apóstol Pablo es un siervo de Dios. Pero para dar un mejor ejemplo, ¿qué le aprovecha a los y que apóstoles de la prosperidad, ¿verdad? Ser prósperos en todo, tener todos los lujos que tienen, tener yates, tener casas, tener mansiones, tener no sé cuántos millones de dólares en la cuenta. ¿Qué le aprovecha a él eso si su alma está perdida? Con la cuenta bancaria, con los cobres que tiene, con los dólares, con los euros, él va a comprar su salvación. Él va a pagar lo que vale su alma. No. Y discúlpenme por el mal ejemplo que di con Pablo. Bueno, yo lo di como un ejemplo. Si Pablo hubiera sido un falso profeta. Pero ahora, mejorando, poniendo un ejemplo mejor.
¿Qué ganan esa gente con tener yates, mansiones, casas aquí y allá, tener una cuenta bancaria con, no sé, 8 ceros, algo así? ¿Qué ganan con hacer todo eso si al fin y al cabo cuando mueran el dinero no va a poder pagar lo que vale su alma? Nadie va a salir del infierno o nadie va a evitar el infierno por su billetera o por su cuenta bancaria, hermano. Nadie lo va a hacer. Entonces no vale para nada ganar el mundo, es decir, ser prosperado, ser una persona rica e importante en este mundo. No vale para nada si no se tiene a Cristo. Es mucho mejor, es 1000 veces mejor, es incomparablemente mejor tener a Cristo, porque con Cristo se gana todo. Porque no teniendo a Cristo y teniendo al mundo es como no tener nada. ¿Sí me entiendes lo que le quiero decir? Ok, esos pastores, esos falsos profetas son gente adinerada, son gente importante, algunos andan que no quieren tocar el piso, ¿verdad? Eso es lo que digo. Pero, ¿de qué le vale eso? Si en el día del juicio, esa fama, ese dinero, ese título que tenía de apóstol X, no sé, no le va a servir para nada. Ese dinero no va a salvar su alma. Ese título no va a comprar su salvación. ¿Sí me entiende? ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Porque el hombre no puede comprar su alma. El alma del hombre la compró Dios en la cruz de Calvario a precio de la sangre de Cristo. Ese es el precio por nuestra alma. Una sangre que vale más que el oro y la plata y las piedras preciosas. Entonces, el hombre no puede de ninguna manera pagar por su alma. El hombre no puede pagar para ser salvo. El hombre puede tener 7 empresas, el hombre puede ser el dueño de todas las empresas de Estados Unidos, el hombre puede ser, no sé, el profeta más famoso del mundo, pero si no tiene a Cristo, en balde tiene lo que tiene, todo lo que tiene es vano. Por eso mi Señor Jesús dice, el que no recoge conmigo, desparrama. Todo lo que hagamos, o lo que fructifiquemos, o lo que queramos que tenemos, si no tenemos a Cristo, no sirve ni vale para nada. Porque ¿qué puede pagar el hombre por su vida? Nada, hermano. La vida, el valor del alma de un hombre y de muchos hombres, mejor dicho, lo pagó Dios en la cruz de Calvario a través de su Hijo Jesús. Su sangre fue el precio. Eso es lo que valemos. El alma de un hombre, de un solo hombre, tiene un valor incalculable. Que ni el oro, ni todo el oro, ni la plata del mundo puede sacar a un hombre del infierno. Ni todo el oro ni la plata del mundo podía sacar ni siquiera una sola persona del infierno. Pero la sangre de Cristo, que vale más que todo el oro y la plata, es tan poderosa, tan preciada y de un valor tan incalculable que va a llevar a millones a la gloria. Amén. Que compró millones de almas. Amén. Y millones de hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que, bueno, hay que orar mucho por esos supuestos apóstoles que tienen el mundo ganado, pero sin Cristo realmente no tienen nada, ¿ok? Bueno, hermanos, ahora él le dice por qué. Versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Por qué razón el hombre no puede comprar su alma?
¿Por qué razón el hombre no puede pagar su alma? Porque el Hijo del Hombre, es decir, nuestro Señor Jesucristo, va a volver con la gloria del Padre y con sus santos ángeles, y Él va a recompensar a cada uno según sus obras. La salvación es por gracia, por medio de la fe que en Cristo Jesús, pero nuestra recompensa sí es por obra. Entonces, Él le va a pagar a cada quien lo justo, según sus obras. Al malo, a que decidió no creer en Cristo, a que decidió ser ateo, o a que decidió ser un falso profeta y predicar otro evangelio, Cristo le va a pagar según sus obras. Cristo le va a pagar según lo que Él hizo, y lo va a mandar al fuego que arde y que nunca se apaga. Porque Dios y el juez que Dios estableció para juzgar a los vivos y a los muertos es un juez justo, y Él pagará a cada quien según sus obras. Amén. Entonces, ¿de qué le vale al hombre, de qué le vale a un falso profeta haber acumulado millones de dólares aquí en la tierra de los vivientes, si Cristo algún día no va a juzgar lo va a juzgar por sus obras y le va a decir: aparte de mí, hacedor de maldad, y lo va a echar al lago de fuego de los ángeles, al lago de fuego de azufre, donde va a estar Satanás y sus ángeles? ¿De qué le sirve al hombre eso? Si Cristo va a venir por segunda vez y va a pagar a cada quien según sus obras. Porque aunque nosotros no veamos lo que hace ese falso maestro profeta, o aunque nosotros no veamos lo que está haciendo el ateo, Cristo sí lo está viendo, Dios lo ve todo, y Dios le va a pagar a cada uno según sus obras. Amén, gloria a Dios. Y tenemos un ejemplo de esto, de los falsos profetas. En aquel día, dice la palabra, en aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, Señor, en tu nombre sacamos fuera demonios, Señor, en tu nombre sanamos enfermos. Y Él le dirá: apartado de mí, yo nunca los conocí, hacedores de maldad. ¿Qué desesperación les espera a ellos? Quizás ellos eran hombres de renombre, quizás eran apóstoles, y ellos creían que estaban bien, ellos creían y tenían muchas cosas aquí en la tierra, y por eso ellos creían que Dios los prosperaba. Pero qué sorpresa se van a llevar cuando Dios les diga: no te viste que no vas, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué sorpresa, ¿verdad? Y qué fuerte va a ser eso. Pero bueno, hermano, entonces, mejor es ser pobre pero con Cristo que tenerlo todo pero sin Cristo. Mejor es vivir una vida pobre pero con Cristo que una vida teniendo todo pero sin Cristo. Ok, hermanos y amigos, gloria a Dios. De cierto digo, versículo 28, ya para terminar: de cierto digo, que hay algunos de los que están aquí presentes que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ok. Muchos de los que estaban presentes en ese momento, no les iba a, recordemos, hermanos, que por más que sea, nosotros somos humanos, ¿verdad? Y como humanos, digamos que, aunque seamos cristianos, seguramente cuando estemos muriendo vamos a tener miedo. O sea, yo digo que eso es algo natural de esta carne pecaminosa. Así como mi Señor Jesús, claro que mi Señor Jesús no pecó, pero así como mi Señor Jesús tuvo miedo y temor, ¿verdad?, cuando lo oró al Padre. Así yo creo que tal vez, aún siendo cristianos, nosotros podamos temer a la muerte. O sea, en el momento de nuestra agonía, quiero decir, cuando nos toque, cuando sea la voluntad de Dios.
Pero cuando estemos en el reino, cuando veamos al Hijo del Hombre glorificado y cuando seamos hechos semejantes a Él, nos gozaremos, hermano. Entonces eso es lo que quiere decir, que muchos de ahí no les iba a gustar la muerte que iban a experimentar, pero a los que vieran al Hijo del Hombre volver, se iban a gozar, ¿ok? Porque dice, fíjense bien, de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí, escuchando este discurso, esta enseñanza. ¿A quién le estaban enseñando eso? A sus apóstoles. A muchos de ustedes no les va a gustar la forma que van a morir. Prácticamente le está diciendo mi Señor Jesús. Pero no se preocupen, porque yo voy a volver. Y cuando yo vuelva, entonces otra cosa va a ser, yo los voy a glorificar. Y allí van a ver que sí valió la pena morir por mí. Amén. Entonces, bueno, hermano. Claro, porque por ejemplo, Pedro murió crucificado, pero de cabeza, según la historia, pues. Y yo me imagino que a Pedro no le gustó morir así. Pero el Señor dice, no importa, porque lo que yo venga por segunda vez en gloria, Pedro, yo te voy a levantar y tú vas a estar conmigo. Entonces, no iban a gustar de la muerte hasta que vieran al Hijo del Hombre. O sea, la muerte, no hay que engañarnos, hermano. La muerte no es buena. O sea, a la muerte ningún cristiano, a ninguna persona le gusta morir. Claro que nosotros los cristianos tenemos la convicción que el morir es ganancia, como Pablo. Pero eso no quiere decir que a Pablo le gustó que lo decapitaran, por ejemplo. O al profeta Isaías que lo partieran en dos con una sierra. Eso no quiere decir eso, pero no importa. Porque Cristo va a volver y como ellos perdieron la vida por causa de Cristo, ellos no perdieron nada, sino que lo ganaron todo. Ellos perdieron una vida temporal que tarde o temprano, sí o sí, iban a perder, pero ganaron una vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Entonces, hermanos, gloria a Dios. Esta ha sido la prédica de hoy. Espero que le haya sido de mucha edificación, es verdad. Toda la palabra es inspirada por Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir y para redarguir y para instruir en justicia, a fin de hacer al hombre perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, toda la palabra de Dios es bellísima y de ella podemos sacar miles y miles de perlas preciosas, ¿ok? Y podemos seguir leyendo y podemos seguir sacando perlas preciosas. Es un cofre ilimitado, infinito de perlas preciosas. Ok, entonces bueno, espero que esta palabra haya sido de mucha bendición. Ya saben, hermanos, no queramos conservar nuestra vida aquí. Si tenemos que perder la vida a causa de la voluntad de Dios, hermanos, decimos con Pablo, de vivir en Cristo y de morir en ganancia, y no la vamos a perder, sino que la vamos a ganar. Porque los verdaderos hijos de Dios no mueren. Para Dios ninguno de sus hijos está muerto, hermano. Para Dios ninguno de sus hijos está muerto. Para Dios todos los que estamos en este cuerpo estamos ausentes de Él. Pero cuando dejamos de estar en este cuerpo, como dice el apóstol Pablo, entramos en la presencia de nuestro Dios. Alabanza a Dios. Entonces, bueno, hermano, Dios los bendiga mucho, Dios los guarde. Si hay algo que no entendieron, si hay algo que les gustaría comentarme, si hay algo que no les pareció, me pueden dejar sus comentarios por aquí o por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, donde también voy a subir este video. Y como siempre les digo, Dios los bendiga y los guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes y les dé paz. Que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo
de nuestro Señor Jesucristo esté sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios.